Muy buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada La aplicación del Código General del Proceso en el incidente de reparación integral. La videoconferencia estará enfocada en el trámite del incidente de reparación integral, sus audiencias, presupuestos procesales para su desarrollo, etapas y la integración del Código General del Proceso en los vacíos normativos que se presentan en su reglamentación. Asimismo, se abordará la temática de la sentencia T-230 de 2024 en cuanto a la obligación de las autoridades de administrar justicia con perspectiva de género, el derecho de reparación de las víctimas y la facultad del juez para el decreto de medidas cautelares para alcanzar dicho propósito. La idea de este espacio formativo es brindar herramientas a todos los funcionarios en el ejercicio de sus actividades judiciales, pero sobre todo reiterar la importancia de la perspectiva de género como eje transversal en la administración de justicia desde el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridos por el Estado colombiano. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Judith Natalie García García. La doctora Judith es abogada egresada de la Universidad Industrial de Santander, magíster en Derecho de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Génova, Italia y Girona, España, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en Derecho Procesal en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Lleva más de 12 años trabajando en la rama judicial y actualmente se desempeña como jueza promiscua municipal de Lebrija, Santander. Doctora Judith, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesor universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Es para mí mucho agrado venir aquí con ustedes a compartirles un poco de las inquietudes que se surgen en el ámbito del proceso de incidente de reparación integral, teniendo en cuenta los aspectos procesales que han sido un tanto controvertidos durante la práctica judicial. Bueno, dentro de lo primero que se debe dejar claro en el incidente de reparación integral es que no se discute la responsabilidad penal, pues aquella ya fue resuelta en la sentencia. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces dentro de las solicitudes probatorias que se hacen en incidente de reparación, algunos defensores intentan introducir pruebas que tengan que ver con la responsabilidad penal, ya sea aminorándola para que se le reconozca alguna circunstancia específica. En ese orden de ideas, en el incidente de reparación integral solamente estaremos discutiendo el tema de la indemnización por los daños sufridos por la víctima como consecuencia del delito. Esto, pues, claramente quiere decir que vamos a buscar la declaratoria de esa responsabilidad civil derivada del delito. En ese orden de ideas estaremos debatiendo sobre la acreditación, es decir, la existencia del daño y la responsabilidad, derivada de esa responsabilidad penal y la cuantía del mismo. En ese sentido, si llegamos a acudir al incidente de reparación integral, una de las características que tiene el inicio de esta etapa posterior a la sentencia condenatoria en firme es precisamente que cierra la posibilidad de acudir ante el proceso civil para perseguir la reparación de perjuicios. Esto, entre otras sentencias, lo ha dicho la Corte en el pronunciamiento SP 8463 de 2017, que ven ustedes ahí la diapositiva referenciada, en donde precisamente se habla de que no se puede acudir a las dos vías de reparación, sino que o se escoge la vía civil o se escoge la vía penal a través del incidente de reparación. Igualmente, tenemos la legitimación para proponer el incidente. ¿Quiénes entonces estarían legitimados para dar apertura o para pedir que se aperture dicho incidente? Pues en específico, el primer interesado sería el apoderado de la víctima. Obviamente allí pues mediará alguna solicitud, normalmente se hace por escrito, donde se pide convocar audiencia de incidente de reparación integral. También lo puede hacer el fiscal
en algunos delitos, como los delitos de violencia sexual cometidos con ocasión de conflicto armado, el artículo 27 de la ley 17 y 19 de 2014 lo habilita. Igualmente, el Ministerio Público, cuando considere realizar dicha apertura, el defensor de familia o el juez de oficio, ambas facultades nos da el artículo 197 del Código de Infancia y Adolescencia cuando sean precisamente los menores víctimas de delitos. Aquí, pues, en este caso, por ejemplo, en delitos de contra la libertad, integridad y formación sexuales, pues allí ya tendríamos que, podríamos acudir al defensor de familia en pro de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes, pero también existe la obligación de que el juez de oficio, si han transcurrido los 30 días de ejecutoria de la sentencia condenatoria, de apertura al incidente de reparación integral, precisamente para buscar la indemnización de perjuicios de estos menores que se consideran entonces unos sujetos de especial protección constitucional y por tanto es que se da, digamos, esa obligación del juez de dar apertura a oficio. ¿Quiénes participan entonces en el incidente? Pues puede participar el sentenciado y su defensor, la víctima, quien es la persona que ha sufrido ese daño real, concreto y específico como consecuencia del delito, la aseguradora, que puede ser llamada en garantía en esos trámites. Aquí les dejo unas sentencias de la Corte Constitucional que desarrollan precisamente el tema de cómo opera el llamamiento en garantía en los incidentes de reparación integral y cuáles son las facultades de las víctimas dentro del trámite incidental, perdón, de la aseguradora dentro del trámite incidental. Aquí lo que hay que resaltar de esas sentencias de constitucionalidad es que le dan las potestades a la aseguradora o al llamado de garantía de ejercer todas las facultades propias de cualquier sujeto procesal que se encuentre dentro del incidente de reparación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, antes se discutía si ese llamamiento era una simple notificación y que digamos que ya con eso se cumplía el requisito. En este sentido, pues la Corte Constitucional ha dejado claro que no es solamente notificar, claro, la visión de nosotros es notificar la apertura del proceso, hacer lograr su vinculación, pero es muy importante garantizarle a ese llamado en garantía todas las facultades procesales, por ejemplo, de solicitar pruebas, de solicitar, digamos, la práctica de algunas, intervenir activamente en la práctica probatoria a través de contrainterrogatorios y demás. En igual sentido, también el tercero civilmente responsable, es decir, aquella persona que dentro de la normatividad civil deba responder por el hecho ajeno, es decir, por la conducta del procesado que ya ha sido declarado penalmente responsable y que tenga que resarcir esos perjuicios a la víctima. En ese sentido, ese tercero civilmente responsable también será convocado al incidente de reparación integral a solicitud de quien lo convoca, pero adicionalmente tendrá también las facultades de un sujeto procesal para la defensa de sus intereses. Las obligaciones frente a las víctimas, en esa sentencia, la 230-2024, donde la Corte Constitucional analiza el tema de las medidas cautelares en incidentes de reparación integral, hace también hace referencia a esas obligaciones que tenemos frente a las víctimas de los delitos, haciendo hincapié en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos y todos los desarrollos que ha tenido la Comisión y la Corte Interamericana en ese sentido, reconociendo a la víctima como sujetos de derechos a quienes hay que garantizarle la verdad, la justicia y la reparación. En ese sentido, también ha desarrollado mecanismos de restitución, compensación, rehabilitación y garantías de no repetición. El Estado entonces debe asegurarse de recuperar el goce de esos derechos y libertades de los afectados. En ese sentido, debe también dejarse claro que cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional y en tratándose de víctimas de violencia de género, pues tenemos que tener en cuenta también otras obligaciones internacionales, como aquellas que se encuentran en la CEDAW o en la Convención de Belém do Pará. Y es precisamente que todas las medidas que adoptemos como jueces de la República en el marco de trámites con el incidente de reparación integral, debe realizarse una lectura del conflicto a través de una perspectiva de género. Y esto también, pues obviamente, debe tener presente pues todo lo que implica esa garantía reforzada que tenemos en favor precisamente de los sujetos de especial protección constitucional, como lo serían las mujeres. Y en ese sentido, estas medidas de reparación pues no son limitadas, sino que podemos entrar a verificar una alta gama de medidas que pueden tratar de resarcir esos perjuicios que han sido ocasionados a las víctimas. ¿Cuáles entonces serían esos requisitos, primeramente, para reconocer a las víctimas dentro de los procesos?
Este auto de la Corte Suprema AP 3659-2023 nos da una lectura sobre lo que debe mirar el juez para reconocer a la víctima dentro del proceso penal. Recordemos que la víctima también puede ser reconocida en una etapa anterior, no solamente en el incidente de reparación, sino que si la víctima se hace parte dentro del proceso, en el caso del procedimiento ordinario, la calidad de víctima se reconocerá desde la audiencia de acusación o incluso en etapas preliminares si llega a intervenir. Digamos que el escenario de acreditación sería esa audiencia de acusación y en el procedimiento abreviado sería la audiencia concentrada, en donde se revisarían estos requisitos, el de haber recibido daño con ocasión del delito, es decir, tiene que haber una relación directa entre el delito y el daño, que ese daño sea real, concreto y específico, y adicionalmente que el interesado en su reconocimiento acredite sumariamente su existencia. De no haberse realizado ese reconocimiento de víctimas dentro del proceso ordinario, corresponderá entonces al juez iniciar el incidente de reparación integral por ese reconocimiento de la calidad de víctima. Aquí también vemos cómo en la sentencia 230-2024 desarrolla el tema de la reparación integral. Sí, y digamos en este cuadro quise condensar algunas cosas, cuadro digamos que estaba más ampliado dentro de la sentencia, en donde explican cuáles son, por ejemplo, las medidas que ha considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuanto precisamente a ese resarcimiento de perjuicios. Tenemos, por ejemplo, medidas de restitución, en donde se dejan sin efecto, por ejemplo, sentencias internas que vulneran derechos humanos, y se ordenan restituciones para que la persona vuelva al estado anterior a la vulneración del derecho. También medidas de rehabilitación, como por ejemplo sería una ruta integral de servicios como servicios de salud, tratamiento médico y psicológico gratuito para las víctimas. Algunas medidas de compensación, que normalmente son también monetarias, pagar precisamente a la víctima una indemnización que cubra el daño emergente, el lucro cesante y otros gastos acreditados durante el trámite. Medidas de satisfacción, como la publicación de sentencias en el diario oficial o en otro de circulación nacional, realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, por ejemplo, del Estado, o monumentos o actos de preservación de memoria histórica. También medidas de no repetición, como modificar alguna normatividad que dentro del Estado que se consideró transgresor, digamos, viole el estándar dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos e implementar también mecanismos institucionales de protección o monitoreo, creación de bases de datos o campañas de sensibilización. Esto lo vemos también, por ejemplo, o lo hemos visto, por ejemplo, si ustedes ven la sentencia de Campo Algodonero, cómo se ven, digamos, cada una de estas etapas de medidas que utilizó, por ejemplo, en aquella oportunidad la Corte, frente precisamente a la implementación de la ley de diligencia en investigación de casos de violencia de género y cómo también, pues, obviamente se le dio apoyo a integrar a las víctimas dentro de ese caso, para que de pronto revisen cómo en ese proceso del campo algodonero, pues, fue uno en donde más se trató el tema, por ejemplo, de la modificación de ordenamientos jurídicos internos. La consecuencia de la inasistencia a la audiencia. Primero de todo, tenemos que garantizar una notificación efectiva a los sujetos procesales que van a participar dentro del incidente de reparación integral, ya sea utilizando normas de la Ley 906 o el Código General del Proceso. Sin embargo, no se necesita la presencia del imputado o de su abogado defensor, ni mucho menos de la Fiscalía en los casos que interviene la víctima a través de un representante de víctimas, un ministerio público además. Y el privado de la libertad sí debe comparecer al menos que renuncie a este derecho. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces el procesado, luego de ser condenado, o el abogado puede renunciar, por ejemplo, después de que se culmina el proceso penal, digamos, o culmina la etapa de responsabilidad penal. Y en esos escenarios, el incidente de reparación integral no puede quedar varado, no puede quedar parado a la espera de que el procesado designe un nuevo apoderado o esté presente en las audiencias. Realmente, como esto es un trámite que se rige más que todo por las normas del Código General del Proceso, es decir, se rige más bien por los principios de un proceso declarativo de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, lo importante es que esa persona, que el imputado sepa
el sentenciado, ya en este caso, porque ya se le habrá emitido una sentencia condenatoria firme, sepa de la existencia del proceso del incidente de reparación integral, sepa pues obviamente los derechos que tiene frente a ese incidente, pero no es necesario que tenga que comparecer a las audiencias. Es decir, se pueden adelantar sin la presencia y solamente se necesitaría pues que comparezca la víctima y quien esté representando sus intereses para que se le dé validez al proceso. Igualmente tampoco la fiscalía no es un sujeto procesal que sea esencial a la hora de tramitar el incidente de reparación. No obstante esto, pues obviamente se ve matizado cuando es la fiscalía la que inicia el incidente, por ejemplo, en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El privado de la libertad, claro, si la persona está privada de la libertad, ahí sí cambia un poco esa regla de que no importa que el procesado esté, porque si está privado de la libertad sí se le debe garantizar que pueda comparecer a las audiencias y pues ya será él el que tome la decisión si continúa con su defensor, el que llevó la defensa en la etapa en que se declaró su responsabilidad penal, o si hace cambio él mismo, o si prefiere no constituir apoderado, caso en el cual nuevamente, dependiendo de la cuantía, podría intervenir o no directamente dentro del trámite incidental. Sobre el tercero civilmente responsable, pues debemos decir que esta persona, pues es según la ley civil, debe responder por el daño causado por el condenado a través del delito. Y en esas sentencias, vuelvo y le reitero, esta 425/2006, que de pronto condensa un poco el tema, sobre las garantías procesales que se le deben garantizar, como aportar y controvertir pruebas, desvirtuar la presunción legal que lo obliga precisamente a indemnizar los daños ocasionados con el delito cuando no sean imputables, o rebatir la existencia del daño, el monto, la calidad de víctima, incluso reconocer o conciliar ese tipo de prejuicios. El llamado en garantía, en igual sentido, va a tener esas mismas facultades de aceptar, proponer un acuerdo, negarse a conciliar, controvertir pruebas, solicitar aquellas que le sean requeridas, etc. Es decir, también vamos a tener que el asegurador, el llamado en garantía, tendrá las mismas potestades que la víctima o que el procesado dentro del trámite incidental. Vamos entonces al trámite como tal. De manera procesal, vamos a tener varios, digamos, modelos. Hay algunos funcionarios que llevan el incidente de reparación integral en una sola audiencia, que tratan de evacuar las etapas en un solo precepto, pero si de la lectura de los artículos del Código de Procedimiento Penal, que no son muchos, que regulan este incidente de reparación, se pudiese advertir la presencia de al menos 2 audiencias. Una inicial, que se debe convocar dentro de los 8 días siguientes a la audiencia, digamos, la solicitud que se da del incidente de reparación integral, en la cual lo primero que vamos a hacer es realizar el reconocimiento de la calidad de víctima. Vuelvo y repito, si aquella no fue reconocida anteriormente, se va a revisar la demanda, se debe verificar si la persona formula oralmente su pretensión, que también en la práctica puede suceder, es decir, que pidan la apertura del incidente de reparación integral solamente con un memorial en donde se solicite dar trámite al IRI, o que dentro de la solicitud ya venga la demanda, lo cual pues sería, digamos, una muy buena práctica, porque desde esa presentación escrita de la demanda podría, desde la citación a los demás sujetos procesales, correrse el traslado de esa solicitud. Esto a eventos de que ya vengan preparados y preparadas para la audiencia inicial. Ya puedan revisar cuánto es la cuantía del perjuicio que está pidiendo ser indemnizada la víctima, y así pues ya puedan venir con alguna fórmula de arreglo, ¿cierto? En ese sentido, si no se formula por escrito, si solamente se va a hacer la formulación oral, esto no quiere decir que no debamos hacer un control de unos requisitos mínimos que deben contener conforme al artículo 82 del Código General del Proceso. En este caso, este auto que les menciono de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal, el AP 2865/2016, expresa que en efecto se puede realizar un proceso de rechazo e inadmisión de la solicitud de audiencia incidente de reparación integral, y que
El rechazo pues se puede dar por falta de legitimación o por pago de perjuicios, si es que esa es la única reclamación que se tiene, o por caducidad o porque la sentencia condenatoria aún no esté ejecutoriada. Lo que no se debe permitir en este trámite de código de incidente de reparación integral realmente es el tema de las excepciones previas, o sea, un trámite incidental de excepciones previas, pues eso sí no da lugar, pero sí a un control de los requisitos mínimos que debería contener la solicitud de indemnización integral, y esto pues tendría también sus recursos, como el recurso de apelación conforme al artículo 90 del Código General del Proceso. La caducidad, recordemos que dentro del incidente de reparación integral es de 30 días. Ahí les dejo una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia que expresa cómo debe realizarse dicho trámite. ¿Cuáles serían esas causales de rechazo, terminación o archivo? Esto lo tomo de un documento de la unidad temática 4 que se realizó para la escuela, perdón, para la OPDAT y también para la Fiscalía, donde dan algunas, digamos, algunos tips para el trámite del incidente de reparación integral. Este cuadro me pareció muy pertinente y lo tomé tal cual de allí, en donde están las causas de rechazo, las pretensiones y que daría lugar a la terminación y archivo del incidente, pero vuelvo y repito, esas causales no es que se tramiten como una como un proceso, como una excepción previa, sino es algo que uno tiene que revisar y obviamente puede ser alegado por la contraparte cuando se le allegue su petición. Primero, pues obviamente cuando se demuestre que se ha promovido una acción civil contra los mismos demandados y por el mismo hecho generador de reparación, ¿sí? Entonces, en este caso, como lo estábamos diciendo al inicio, el trámite del incidente de reparación integral, es decir, iniciar el trámite penal hace que se traslade o, digamos, no puede ser concurrente con otras maneras o con otros procesos de reparación. Entonces, cuando se demuestre que, por ejemplo, la persona ya acudió a la vida civil, pues debería terminarse el incidente de reparación integral. También cuando se acredite nuevamente el pago de perjuicios o la reparación del daño, cuando se demuestre que hay conciliación previa en donde se haya precisamente conciliado todas las pretensiones, y en ese caso, pues la conciliación la que prestará mérito ejecutivo, cuando se demuestre que quien promueve la acción no es el perjudicado directo o no es la víctima o carece de legitimación para representarle. En estos casos, entonces, se daría lugar a la terminación del archivo del trámite incidental a través de un auto interlocutorio, que vuelvo y lo repito, sería apelable en el efecto suspensivo conforme al artículo 90 del Código General del Proceso. Esto por integración normativa por el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, que es el que autoriza precisamente ir al Código General del Proceso cuando se da precisamente este tipo de vacíos normativos. Entonces, las condiciones tendría pues la existencia de un proceso anterior ante la jurisdicción civil o un trámite de jurisdicción coactiva, en donde esté la identidad de las partes, demandante y demandado, y la identidad de pretensiones, y en ambas se plantea una misma reclamación pecuniaria. Ahora bien, en la primera audiencia, entonces, tendríamos que primero acudir entonces por integración normativa también al artículo 8 de la ley 640 de 2001 para verificar cómo serían los requisitos de la conciliación. Entonces siempre vamos a intentar una conciliación en las dos audiencias que se realiza el incidente de reparación integral. Primero, realizamos un intento de conciliación en donde se deben instruir a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación, motivar a las partes para que se presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia y formular propuestas. También ilustrar sobre justicia restaurativa. Y recordemos que en casos de violencia sexual con ocasión de conflicto armado, la conciliación solo se debe limitar a las medidas indemnizatorias y no serán objeto de conciliación medidas de restitución, satisfacción o rehabilitación y garantías de no repetición, según el artículo 27 de la ley 17 y 19 del 2014. Igual en los delitos de violencia cometidos contra mujeres deben observar las reglas del artículo 8, literal K, de la ley 1257 de 2008. Este es particular el derecho de las mujeres a no ser confrontadas con su agresor. Ahora, con la virtualidad, pues vamos a tener una ventaja muy importante en este derecho, esta garantía del derecho a la no confrontación, porque podemos convocarlos a una misma audiencia de manera simultánea sin que
se dé esa confrontación, porque pues la persona puede estar conectada desde un sitio diferente a donde se esté conectando su agresor, y en ese sentido pues estaríamos dando esas garantías a ese derecho a la no confrontación. Pero pues claramente cuando estábamos en presencialidad era una práctica que se veía mucho, ¿no? Tener entonces a la víctima y la agresor en un mismo espacio, lo cual debe indicarse a la víctima que tiene ese derecho a no confrontación para que sea ella la que decida si quiere o no estar frente a su agresor en el momento de desarrollarse la audiencia. La segunda, bueno, si volvemos a la primera audiencia, entonces si no se lleva a cabo ninguna conciliación y no hay lugar, entonces lo que vamos a hacer es escuchar la pretensión indemnizatoria para que la contraparte sepa cuál es la pretensión y conozca los medios probatorios, conozca, digamos, en sí cuáles van a ser esas pruebas que va a traer el demandante para probar esa cuantía del daño y obviamente su causación también. Cerrada entonces la primera audiencia, se convocaría la segunda, en donde nuevamente se intenta la conciliación. Nuevamente, ahora si no hay conciliación, vamos ya, como ya hemos escuchado el ofrecimiento de prueba del demandante en la audiencia inicial, ahora vamos al ofrecimiento de prueba del incidentado y se decretarán las pruebas. Vuelve y se repite aquí que el debate no es sobre la responsabilidad penal y por tanto entonces cuando nosotros hacemos un estudio de admisibilidad probatoria, en los criterios de pertinencia tenemos que tener claro de que no se va a tratar aquí nuevamente de establecer la responsabilidad penal, sino que es solamente la existencia de un daño real y concreto ocasionado por el delito y la cuantía del mismo. El auto, entonces, que niegue una prueba, ya sea por inadmisibilidad, pues debe concederse ese recurso de apelación en el efecto devolutivo, porque lo vamos a tomar conforme al Código General del Proceso. Entonces, para eso vamos a revisar el 321, numeral tercero, el 33, numeral 2 del Código General del Proceso y dejar la salvedad que contra el auto que decreta prueba no procede recurso por principio de taxatividad, es decir, cuando nos decretan las pruebas no cabría ningún tipo de recurso contra esa determinación, solo contra el auto que la niegue. La práctica de las pruebas entonces se tiene que regir por el Código General del Proceso. En este sentido, entonces, tenemos que va a existir un juramento estimatorio. Ojo que el hecho de que no se presente un juramento estimatorio no quiere decir que no se pueda reclamar el perjuicio. Tenemos que revisar que cuando se tiene que hacer el juramento estimatorio, cuando estemos hablando del daño emergente, lucro cesante, mejoras, frutos, es decir, perjuicios materiales. Cuando estamos hablando de perjuicios extrapatrimoniales, no se debe presentar juramento estimatorio. Sobre las reglas del testimonio, aquí pues vamos a ver una diferencia como lo practicamos en el proceso penal, porque a pesar de que la mayoría de jueces que se enfrentan al incidente de reparación integral están acostumbrados a la práctica de la prueba testimonial como se hace en la ley 906 de 2004, aquí es el juez el que después de tomar el juramento le explica al declarante el objeto de su declaración y quien interroga primero, es decir, el juez tiene la facultad de interrogar exhaustivamente a los testigos y a las partes que se les vaya a hacer el interrogatorio. Entonces aquí viene, digamos, una de las diferencias importantes a cómo se está acostumbrado el juez penal a realizar la práctica probatoria, porque aquí sí es importante que el juez determine para qué se trae ese testigo para que pueda comenzar con el primer interrogatorio. El juez puede interrogar también en cualquier momento, no es solamente que llegó a la primera parte y terminó con los contrainterrogatorios. El juez en cualquier momento puede intervenir para lograr aclarar o afianzar algún punto. Entonces, en este trámite también de la prueba testimonial se pueden aportar documentos, cosa que no pasa en el proceso penal, porque obviamente dentro del proceso penal para la aportación o acreditación de algún documento, pues tendría que haberse pedido desde la audiencia preparatoria su incorporación a través del testigo de acreditación, mientras que aquí, como manejamos las reglas del Código General del Proceso, seguimos las reglas del artículo 208 al 255 del Código General, vamos a tener que los declarantes a lo largo de su declaración, si es menester, pueden introducir documentos que tengan que ver con el objeto de su declaración. ¿Qué pasa entonces con la prueba pericial? También vamos a tener en la prueba pericial unos requisitos diferentes a como lo practicábamos en el proceso penal. En el proceso penal, la prueba pericial se compone de dos aspectos. Un primer aspecto que es un informe base de opinión pericial, que es la parte escrita, y una prueba o una prueba testimonial, o digamos la práctica del interrogatorio del perito,
y unidas esas dos, pues se tiene la prueba pericial. Como aquí vamos a aplicar las normas del Código General del Proceso, el artículo 26 a 235 del Código General, vamos a ver que los requisitos mínimos pues están establecidos en el 226 y que el perito no necesariamente tiene que comparecer a la audiencia para rendir su declaración, sino que puede comparecer en caso de que la prueba pericial se haya decretado de oficio. Esto también hay que dejar claro que el juez dentro del incidente de reparación integral, a pesar de ser un juez penal, sí tiene facultades probatorias de oficio, porque se les da precisamente la integración normativa del Código General del Proceso, así como el juez de control de garantías también tiene iniciativa probatoria. Cuando el juez de oficio es el que decreta la prueba pericial, allí sí se debe traer al perito a interrogatorio. O cuando, habiéndose presentado la prueba pericial por alguna de las partes dentro de sus ofrecimientos probatorios, la contraparte pida o solicite que el perito comparezca a audiencia a rendir testimonio. Si no estamos dentro de esas hipótesis, la prueba pericial sería simplemente una prueba que se presentaría por medio escrito sin necesidad de la comparecencia del perito a la audiencia, lo cual cambia significativamente todas que en ley 906, si el perito no comparece a la audiencia, la prueba pericial no puede ser tenida en cuenta. Frente a la prueba documental tenemos entonces las reglas del artículo 243 a 274 del Código General del Proceso, no requiere la mayoría de testigos de acreditación, y en ese sentido también se debe dejar claro frente a la presunción de autenticidad que tiene la mayoría de documentos dentro del trámite del Código General. Ahora, finalmente vendría después de la práctica probatoria los alegatos de las partes, la emisión de una sentencia. Normalmente se debería emitir sentencia de manera oral dentro de la misma audiencia que se recepcionó esa prueba, que sería la segunda audiencia. Y en esto dejaría claro, pues igual la norma del Código General también establece que se puede dar el sentido de fallo y que posteriormente se podrá emitir una sentencia por escrito justificando en qué eventos, pues, o por qué, digamos, la complejidad del tema da para que uno haga esa suspensión. Sobre los recursos de apelación, esta sentencia de tutela CP 2905-2023 establece que se tramita por la ley 2213-2022, como ustedes lo saben, fue la que modificó el Código General del Proceso, o la que adoptó como legislación permanente el decreto 806 de 2020. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver cómo esto se va a llevar también por las normas del Código General del Proceso. Aunque incluso, pues, anteriormente la Corte Suprema, pues, sostenía que se iba a dar por el trámite del Código de Procedimiento Penal, por allá en el año 2021 se tenía esa hipótesis. La casación sí observa las reglas del Código General del Proceso, y eso sí lo ha tenido claro la Corte de tiempo atrás, frente a que se limita a las causales allí invocadas y también a la cuantía que limita ese trámite o ese acceso al recurso extraordinario de casación. Las medidas cautelares que se pueden adoptar. Entonces, siempre había un debate sobre la procedencia o no de medidas cautelares dentro del trámite del incidente de reparación integral. La tesis mayoritariamente sostenida decía que no había lugar a las medidas cautelares, toda vez que de la lectura de los artículos de la ley 906-2004 que reglamentaban el régimen del incidente de reparación integral, no existía mención alguna sobre la procedencia de medidas cautelares, y así se tuvo. El reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia T230-2024 expresó que es obligación del operador judicial adoptar todas las medidas pertinentes para materializar una pronta y efectiva reparación a las víctimas. Y en ese sentido, el análisis que hace la Corte Constitucional es muy importante porque expresa que el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal regula el trámite de embargos y secuestros dentro del proceso penal y faculta a las víctimas y a la Fiscalía para pedir esas medidas de embargos y secuestros incluso antes de que exista una sentencia condenatoria. Es decir, desde la formulación de imputación en adelante, ustedes pueden pedir ese tipo de medidas cuando se trata de procesos penales. En ese sentido, entonces, la Corte dice que si eso se puede tomar, esas medidas de embargo y secuestro se pueden tomar incluso antes de la imputación, donde no existe una sentencia condenatoria, pues más, digamos que más facultades tendría el juez cuando ya se ha dictado una sentencia condenatoria en contra de esa persona, y es decir, ya como que se ha recorrido la mitad del camino para lograr una sentencia que imponga una reparación. En ese
contexto, la Corte nos dice que se debe adoptar cualquier medida que permita evitar la insolvencia del condenado. En ese sentido, dice la Corte que debemos entonces integrar ese artículo 97 del Código de Procedimiento Penal con el artículo 590 del Código General del Proceso. Este cuadrito es un cuadrito basado en un libro del doctor Jorge Forero Silva sobre las medidas cautelares del Código General del Proceso. Yo le quité algunos pedacitos y lo modifiqué un poco como para lo que nos interesa en este momento y le dejé dos de esas tipos de medidas son cuando se toman acciones indemnizatorias por responsabilidad civil o cualquiera de naturaleza restaurativa y en ese sentido entonces procedería según esto la inscripción de la demanda y cualquier otro tipo de medida innominada. Y aquí tendríamos que verificar el tema de las cauciones. Recordemos que el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal también nos habla de la constitución de cauciones para efectos de las medidas y la contracaución, para imponer la medida y la contracaución para levantar las medidas. Pero aquí, ojo, tenemos que tener en cuenta si la medida la pide o no, por ejemplo, la Fiscalía o el Ministerio Público, entonces tendríamos que revisar el tema de la exoneración de esa caución. Si bien es cierto, aquí en este cuadro tenemos cómo funcionan las medidas cautelares según el Código General del Proceso y tenemos que los embargos y secuestros solamente procederían aquí en donde dice la oportunidad desde la sentencia favorable al demandante. En ese sentido, debemos entonces dejar por sentado que según entonces la interpretación que tiene la Corte Constitucional, en eso sí cambiaría entonces las facultades del juez penal que trate el incidente de reparación integral, porque allí entonces no tendría que esperar a que haya una sentencia favorable en el incidente de reparación para poder decretar embargos y secuestros sobre bienes del procesado, sino que teniendo en cuenta que debe articular el artículo 590 del Código General del Proceso por el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, estos embargos y secuestros, si proceden aún antes de existir sentencia condenatoria, pues más aún procederían en el trámite del incidente de reparación integral. Máxime cuando la Corte misma ha dicho que se debe tomar cualquier tipo de medida que impida la insolvencia del procesado, es decir, le da amplias facultades al juez del incidente de reparación integral para que tome las medidas que sean necesarias y que garanticen la indemnización de perjuicios causados a la víctima. Y en ese sentido, entonces, los embargos y los secuestros podrían ir desde la formulación de imputación hasta la sentencia condenatoria del incidente de reparación integral. En igual, también personalmente hay que revisar que en algunas de las sentencias que pude revisar de la postura que tenía ante la Corte Suprema, incluso decían que era que las medidas cautelares solo se podían pedir al inicio del incidente de reparación integral. Aquí la Corte dice, no, es en cualquier momento del incidente de reparación donde se pueden pedir medidas. Es decir, que en la segunda audiencia me pueden solicitar una medida y yo como juez tengo no solamente la facultad, sino el deber de resolver esa medida atendiendo a los principios pues, que rigen las medidas cautelares, pero también el interés de sujetos de especial protección constitucional, como era el caso que estudiaba la Corte, una persona víctima, de una menor víctima de violencia de género, de violencia sexual, y también, obviamente, los principios que rigen en el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Penal sobre medidas. Asimismo, entonces, podríamos entenderlo en que proceden las medidas innominadas, las medidas cautelares innominadas, que están en el Código General del Proceso y que esas sí no están dentro del Código de Procedimiento Penal. Y aquellas son las que tienen contenido indeterminado, que deben ser analizadas en cada caso concreto, es decir, no hay un número clausus de cuáles son las medidas innominadas, precisamente por eso se les caracteriza por ser innominadas. Y lo importante es analizar la legitimación que tenga la persona para pedir esa medida, la existencia de la amenaza, la vulneración del derecho, es decir, que si no se toma la medida de este momento, podemos estar poniendo en riesgo la reparación, el cumplimiento de la sentencia, la apariencia de buen derecho, que es básicamente aquí ya, por ejemplo, en el incidente de reparación integral, la apariencia de buen derecho se ve mucho más clara porque ya hay una sentencia condenatoria en donde se dice, mire, sí existió el delito y digamos que ya tenemos un poquito la tarea hecha, ¿cierto? Porque ya en el incidente solo tenemos que verificar es que existió el daño y que cuál es la cuantía del mismo.
Ahora también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, pues se tiene que mirar en cada caso concreto según el tipo de medida que se pida, y así el juez tiene la facultad de determinar su alcance, duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte, modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. Es decir, aquí hay otra facultad oficiosa que tiene el juez y que de pronto en el proceso penal no la tiene, pero que al integrar las normas del Código General del Proceso adquiere esas características. Aquí también les dejo una sentencia donde se habla de las medidas cautelares innominadas como aquellas que no están previstas en la ley y que pues quiere precisamente garantizar esa reparación adecuada a las víctimas bueno, en este caso, las víctimas de delitos que acudan al incidente de reparación integral, aunque la norma pues obviamente estaba más que todo diseñada para el tema de procesos civiles. Y doctora Judith, muchísimas gracias por su presentación y vamos entonces al fragmento de preguntas. La primera de ellas, ¿es viable la aplicación de la justicia restaurativa en el incidente de reparación integral? Bueno, buena pregunta. Sí, la justicia restaurativa viene a ser un tema transversal dentro de todo el procedimiento penal y realmente es importante conocer estos mecanismos de justicia restaurativa y ver que el delito no solamente, perdón, las consecuencias del delito no solamente se pueden indemnizar a través de algo pecuniario, sino que pueden existir múltiples funciones o múltiples elementos que pueden permitir una efectiva satisfacción de esa reparación. Y la justicia restaurativa no solamente debe aplicarse, sino también debe explicarse a los sujetos procesales que intervienen, sobre todo en la etapa de conciliación, sobre su alcance para que precisamente conozcan dicho contenido y se pueda dar aplicabilidad. Muchas gracias, doctora Judith. La segunda dice así, ¿la reparación integral es solo pecuniaria? Bueno, en ese sentido, entonces, como le decía anteriormente, y lo vimos también como lo explica la sentencia 230-2024, hay múltiples medidas que pueden lograr la reparación de las víctimas, como son esas medidas, por ejemplo, que se toman en los ordenamientos cuando la Corte Interamericana, digamos, dice que debe, por ejemplo, adoptarse una modificación en la legislación. Eso podría ser una medida que garantice una reparación de las víctimas, pero no necesariamente es pecuniaria cuando se toman, por ejemplo, actos simbólicos, por ejemplo, actos de perdón, en donde se le dice al agresor que en un acto público se comprometa a no volver a cometer la conducta, tenga disculpas públicas, que, por ejemplo, que el procesado se someta a algún tratamiento terapéutico para manejar algún tipo, digamos, de problema que tenga para el manejo de ira o demás. Esos son, por ejemplo, medidas que pueden lograr una reparación, pero no necesariamente indican un desprendimiento económico o incluso conocer la verdad o el porqué de los hechos. Por ejemplo, cuando un proceso penal termina por un allanamiento a cargos o un preacuerdo donde de pronto la víctima, más que recibir un dinero, quiere saber por qué sucedió eso en un caso de homicidio, por qué le quitaron la vida a mi familiar, cuáles fueron las circunstancias. De pronto la víctima también no solamente busca la verdad en cuanto a quién fue el autor del hecho, sino el por qué o qué fue lo que sucedió. Entonces las medidas pueden pasar por una amplia gama que no solamente indican un valor monetario. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta y es la siguiente. ¿Quién es el encargado del cobro de la condena que se genera la sentencia del incidente de reparación integral? Bueno, en este caso entonces tenemos que dejar claro que el trámite o la competencia del juez penal está hasta la emisión de esa sentencia que ponga fin al incidente de reparación integral o hasta el trámite de esa conciliación, si es que el incidente termina por una conciliación entre las partes. En ese sentido, ya la sentencia o la conciliación pues prestarán mérito ejecutivo y serán los jueces civiles quienes se encarguen de vigilar entonces el cumplimiento. Sin embargo, pues solamente el juez de ejecución de penas también aborda un poco el tema de si se está cumpliendo o no
esa reparación para efectos de estudiar algún tipo de beneficio durante la etapa de ejecución. Ellos también piden informes sobre el incidente de reparación integral y sobre el cumplimiento de esa reparación a las víctimas para tomar decisiones dentro de la fase de ejecución de penas. Muchas gracias. Las demás preguntas que han sido planteadas en el chat les serán enviadas a nuestra formadora y las respuestas serán compartidas a través de los correos electrónicos. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Judith Natalie García García por su generosidad, pues con la exposición que acaba de darnos comprendemos que, además de los distintos componentes de la reparación, es de suma importancia la perspectiva de género como eje transversal en la administración de justicia. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.